doy la palabra al profesor Boticario, que va a introducir al profesor Teixeira. Bueno, para mí es un honor, una satisfacción, una alegría. En fin, estamos encantados de tenerte aquí, Antonio, con nosotros. Es una persona muy reconocida internacionalmente. Tenéis el enlace en las jornadas. Fue el vicerrector de la Universidad Oberta, precisamente también en temas de innovación, exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Presidente de DEN, miembro de comités científicos de los principales journals en el área, participando en 40 proyectos de investigación, y casi menciono de todo tu currículum, que es muy extenso, algo que yo le tengo especial cariño porque nos permite seguir trabajando contigo, que es que compartas nuestro trabajo en el Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Y sin más preámbulo, Antonio, te doy la palabra para que disfrutemos de una charla que tiene el título de Reinventar la Universidad a Distancia en la nueva normalidad, convergencia y singularidad. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos están siguiendo, ¿no? Bueno, en particular, un saludo muy especial a Jesús Boticario y a Miguel Santa María Lancho, que están ahí, ¿no? Y también un saludo particular al rector, a Ricardo Mayra Luzón, y a mi gran amiga Ángeles Sánchez de Elvira. Yo creo que no está ahí, pero bueno, nos está siguiendo también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor, es siempre un gran placer para mí estar aquí con vosotros. Y digo aquí porque realmente estamos aquí. Yo estoy aquí en mi hogar, en mi despacho, pero es como esté ahí también en Madrid con vosotros. Bueno, esta mañana lo que vos propongo es compartir un poco una reflexión sobre cuáles o cuál podrán ser las grandes consecuencias del punto de vista institucional para las universidades a distancia. Eso ha sido más o menos la idea en resultado, digamos, de esta gran experiencia colectiva que ha sido la respuesta a la pandemia, ¿no? Voy a empezar compartiendo la pantalla. Yo creo que están viendo, ¿no? Ahora, José Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces el título es como Jesús Boticario lo ha presentado: Reinventar la universidad a distancia en la nueva normalidad, convergencia y singularidad. Y la idea aquí es que este impacto de la pandemia ha acelerado todo un proceso de cambio que, bueno, al final implica nos invita a reinventar la universidad en su totalidad, como lo ha planteado el rector Ricardo Mayral, pero también en particular las universidades a distancia y no solo. Hay un tema, yo diría que es un movimiento de convergencia, pero ese movimiento de convergencia implica la redescoberta de la singularidad. Y es un poquito en esta idea que vamos a seguir nuestra reflexión. Pero yo creo que es importante empezar por mapear un poco el territorio conceptual, como lo planteo aquí, ¿no? Hay distintos conceptos. Yo creo que la pandemia los ha también mezclado un poquito. Y yo creo que es importante recuperar un poquito estos conceptos e entender de qué estamos hablando en este movimiento, ¿no? Claro que en estos conceptos, que muchos son más antiguos, otros son más recientes. Bueno, el más reciente es de aprendizaje remota, ¿no? De remote learning. Pero en realidad todos estos conceptos, a pesar de estar convergiendo, son distintos y plantean puntos de partida distintos para diseñar no solo la identidad, pero el método, el modo de actuación de las universidades. Yo agruparía
en tres grupos distintos este territorio conceptual, digamos, del aprendizaje, bueno, con la tecnología, usando la tecnología digital o la tecnología, digamos, en un marco más general. Los que apunto en el enfoque en la filosofía mismo del concepto, es en particular este de aprendizaje abierta, de que voy a recuperar más adelante, pero también el de la flexibilidad, del aprendizaje flexible, el aprendizaje en red, el aprendizaje conectada. Eso tiene más a ver con la filosofía del modo de aprender. Hay un otro grupo en que yo agruparía los conceptos que tienen el enfoque en el método, en la metodología, y claro, empezando por el aprendizaje a distancia, pero también al aprendizaje virtual o en línea, el mixto, el aprendizaje mixto, blended o e-learning, la distribuida y otros, y el enfoque en el entorno, ¿no? Y que aquí, que son más amplios, digamos, y en que podemos agrupar desde el e-learning más antiguo al aprendizaje digital, ¿no? Que ahora está muy en centro del debate. El aprendizaje, el smart learning, ¿no? El aprendizaje enriquecida o potenciada por la tecnología, y este último que nos ha llegado el año anterior de aprendizaje remoto, ¿no? Pero la idea es que como os comentaba, a pesar de estos conceptos tener zonas de contacto y de convergencia, ellos plantean puntos de partida distintos y que es importante de tomar en consideración cuando planteamos nuestro camino, nuestra reflexión. Pero empezamos un poco, volvemos, es importante volver atrás, antes de la pandemia, ¿en qué punto estábamos, ¿no? Es muy interesante de mirar a otras instituciones que también tienen un rol educativo, pero que no son instituciones de educación formal, y ver cómo ellas mismas han seguido en un proceso de digitalización. Este es el ejemplo de los museos, que son instituciones muy convencionales, pero que han cambiado muchísimo en la última década en resultado de la introducción de la tecnología digital, y entonces son un buen ejemplo de ese proceso de cambio, de transformación digital, ¿no? Y aquí, en estas tres imágenes, se torna muy nítido, muy claro, cómo en el funcionamiento mismo de las instituciones esa convergencia se estaba ya planteando, ¿no? En el mismo espacio físico coincide el espacio virtual y coinciden de una forma que es controlado y es direccionado a la experiencia, digamos así, a la promoción de la experiencia personal y en ese sentido individualizada en este caso del visitante, pero del aprendente, del estudiante, ¿no? Y entonces este movimiento de convergencia es muy interesante porque en el mismo espacio, la misma institución, se mezclan todas estas dimensiones, se cruzan las dimensiones y se usa una tecnología cada vez más, una arquitectura cada vez más abierta, de modo a promover la participación sea del visitante o del estudiante en nuestro caso, en el rediseño mismo del contenido, en ese sentido sería de nuestros planes de estudio, el diseño del aprendizaje, pero también en el modo como se va a explotar, va a ocurrir esa experiencia. ¿Bueno? Pero en ese sentido se puede decir que a pesar de todos los debates que se acordarán en particular en la institución no universitaria, ¿no? del papel, del rol de la tecnología, de la presencia de la tecnología, de qué modo la tecnología puede ser integrada en las experiencias de aprendizaje, yo creo que así era ya adquirido, ¿no? Ya un concepto adquirido, que el aprendizaje con la tecnología digital, el aprendizaje digital como lo entendemos hoy, es una expresión de la ciudadanía digital, que es básicamente una expresión misma de la ciudadanía. Y que la ciudadanía hoy
no se puede imaginar sin esta dimensión digital y como tal el aprendizaje digital es un derecho y también un deber de todos. Y en esta nueva acepción, que no es solo una alternativa a algo mejor, digamos, que no es una alternativa de segunda elección, ¿no? Pero que es una dimensión integral del derecho de aprender, del derecho de acceso a la educación. Y en ese sentido mismo, la idea que se ya estaba planteando es que el movimiento de digitalización, de cambio y transformación digital de las instituciones, y en este caso de las universidades, debería partir de la continuación, digamos, de la experiencia digital de experiencia digital social, digamos, de los estudiantes. Es porque los estudiantes, en sus familias, en sus entornos, ya tienen una experiencia digital consolidada que las instituciones educativas tienen que hacer también esa transformación y deben integrar su propia experiencia de enseñanza y aprendizaje digital en el entorno mismo de la experiencia digital del estudiante, de la experiencia digital social de los estudiantes, ¿no? Esta es la idea que se estaba más o menos consagrando y que también ha influenciado incluso la revisión del concepto mismo de literacia digital, ¿no? En que el digital no es solo una habilidad, digamos, una habilidad técnica o tecnológica, pero es, encima de todo, una capacidad de usar de la tecnología digital para realizar las componentes de la ciudadanía, de su experiencia de vida. Y es interesante también de mirar cómo se planteaba el futuro antes de la pandemia. Y es interesante, este es un sumario, digamos, un resumen de las tendencias, cómo estaban planteadas en el informe Horizon, el Horizon Report de 2019, entonces en el año anterior de la pandemia. Y es interesante de ver cómo ya ahí estaba claro que cuáles eran las prioridades y los problemas principales. Es interesante que la principal prioridad para el plan, digamos, inmediato, ¿no? Era el rediseño de los espacios de aprendizaje y, y el desarrollo de modelos de diseño de aprendizaje híbridos, ¿no? Esa era claramente una prioridad entendida como tal en la tendencia de evolución de nuestro campo, ¿no? Un otro aspecto más de medio plazo, la importancia de las culturas de innovación, eso lo ha planteado Ricardo Mayoral a poquito también, la importancia del desarrollo de las culturas de innovación en las universidades y también, como lo habemos visto, una creciente importancia, un creciente enfoque en la capacidad de medir el aprendizaje, ¿no? De cuantificar en ese sentido, ¿no? De evaluar de una forma cuantificada el resultado, digamos, del aprendizaje. Más a largo plazo se planteaba otros dos temas, ¿no? La importancia de repensar cómo funcionan las instituciones universitarias y entonces el repensar del modelo mismo de operación de las universidades y claro, el llamado unbundling, ¿no? La desagregación y modularización de las titulaciones. Entonces, ese enfoque en el desarrollo de microcertificaciones, de microtitulaciones, ese aspecto también estaba muy claro. Bueno, en respecto a las tecnologías, como se ve aquí también, la cada vez más grande importancia de las tecnologías analíticas y claro, Siblas también, ¿no? La inteligencia artificial y también en respecto a esto,
no lo dicen ahí, pero respecto a esto, las tecnologías adaptativas, ¿no? Cada vez más la importancia que la tecnología puede dar a la adaptación de la experiencia de aprendizaje a las características específicas o las necesidades específicas de cada persona, ¿no? Es interesante también de ver que ya se planteaba como los problemas principales antes de la pandemia la fluencia digital, ¿no? Entonces, la cuestión de las competencias digitales, la importancia del desarrollo de la expertise en el diseño de aprendizaje, ¿no? Y en la importancia de aumentar, de incrementar la calidad de la experiencia de aprendizaje digital. Y también, al mismo tiempo, no era interesante de ver la importancia de la equidad digital, como lo habíamos visto en la pandemia, pero eso ya era claro antes, y la importancia también de la adaptación de la propia práctica docente, ¿no? La importancia de las competencias digitales de los docentes, eso ya era muy claro antes y como lo habíamos visto con la pandemia, era absolutamente fundamental. Es interesante que en la misma dirección sigue también muchos de las iniciativas, de las reflexiones que se hacían por los distintos países. Este es el informe de transformación digital en la universidad de la CRUI, ¿no? Del Consejo de Rectores de las universidades españolas, y que en este informe, que es de 2017, bueno, publicado en 2018, pero es de 2017, ya planteaba claramente estos conceptos, ¿no? La transformación digital de la universidad no es una opción, es una obligación, digamos, es un reto a que no se puede escapar. Y la importancia de que cada universidad misma diseñe un plan de digitalización que sea, digamos, conectado con su propia identidad institucional. Y entonces, cada universidad debería diseñar una transformación digital a su medida mismo, ¿no? A medida de su cultura, de su misión específica. Un otro aspecto también importante, que el reto más importante de la transformación digital es esa misma de la transformación de la propia organización, no podríamos decir la transformación cultural de la cultura de funcionamiento de la propia organización universitaria, bueno, como está ahí el cambio en la cultura de liderazgo, el cambio en este aspecto de la importancia de la transición del enfoque en el control del aprendizaje a la confianza y el establecimiento de un pacto de confianza mutua entre la universidad y los estudiantes también. Todos estos aspectos ya estaban ahí muy claros y la idea clara de que todo este cambio, para que pueda ser exitoso, tiene que tener como target, digamos, como alvo principal, el cambio de las personas. Es muy interesante, entonces, de ver qué ha pasado. Esto ya era tan claro que era entonces de distinto con el impacto de la pandemia. Mirando a la pandemia, el fenómeno mismo es un fenómeno muy interesante, ¿no? Es un fenómeno que no siendo simultáneo, es casi simultáneo a la escala global, tiene una escala global, y entonces una escala muy elevada, muy grande, y al mismo tiempo lo ha permitido que distintos países con distintas culturas, distintas condiciones sociales, económicas, recursos, acceso a recursos, han experimentado problemas muy similares, han adoptado soluciones en muchos aspectos muy similares y han aprendido todos unos con los otros. Este es un aspecto, un elemento absolutamente fundamental, yo creo, de esta experiencia, bueno, global que hemos tenido. Pero una importancia, una otra conclusión muy importante es que la manutención, digamos, la continuidad, perdón, del funcionamiento de las instituciones educativas y en particular las universidades
solo ha sido asegurado básicamente por la educación a distancia. La educación a distancia ha salvado, digamos, las universidades a la escala global en este contexto de la pandemia. Pero el impacto ha sido brutal, ¿no? Estos son algunos de los números, ¿no? Casi 1,5 billones de estudiantes de todos los niveles han sido afectados, ¿no? Y entonces, básicamente, ¿qué ha pasado? Esta rápida transición a la educación a distancia ha sido tan rápida que básicamente las instituciones no han tenido tiempo, los sistemas, las instituciones no han tenido tiempo para se preparar. No estaban preparadas, este es el primer aspecto, no estaban preparadas para la educación a distancia, estaban preparadas para la educación digital, pero no para la educación a distancia. Y la necesidad de responder de una forma tan rápida han impedido, digamos, que accediesen a la expertise y a la teoría, digamos, a las buenas prácticas, digamos, al conocimiento que había sobre la organización de la educación a distancia. Y entonces casi han intentado de reinventar la rueda. El tema es que este movimiento ha sido tan global, en ese sentido, tan amplio, que ha también cambiado un poquito la percepción general de lo que debe ser la educación a distancia. Y entonces, en este contexto, ha emergido este concepto de enseñanza remota de emergencia, que básicamente lo podemos decir que es una educación a distancia por Zoom o por una aplicación de videoconferencia, y un conjunto de temas nuevos, de alguna forma, se han detectado. Claro, la sobrecarga docente y también la sobrecarga de los estudiantes, por el tema de que esas experiencias de aprendizaje no estaban bien diseñadas, una mayor percepción de lo que antes de la dimensión de la brecha digital y que es global. No hay país en que mismo los más, digamos, con más recursos han tenido problemas. Los problemas de gestión y privacidad de los datos. Hay estudios que se están haciendo ahora precisamente sobre el tema de cómo este movimiento global ha conducido a una apropiación de datos tremenda por parte de las grandes plataformas y que básicamente no ha sido controlada. Entonces, cómo las instituciones pueden aprender a gestionar y todo, no solo los datos, pero gestionarlo de una forma que pueda garantizar, sea ética y pueda garantizar el buen uso de los datos. Esta idea de la muerte por videoconferencia, ¿no? Es que es demasiado. Entonces hay casi creado la percepción pública de que la educación a distancia es por esencia síncrona, lo que no es así. Entonces casi ha perdido el mejor que la educación a distancia tiene, que es precisamente la comunicación asíncrona y la capacidad de promocionar la reflexión en el aprendizaje y el drama de la evaluación, ¿no? La inexistencia de buenas prácticas consolidadas en evaluación digital, que ha conducido a muchos problemas, como es conocido. El impacto también se puede medir por este crecimiento muy grande del uso de los recursos digitales en abierto, en particular de MOOCs, y se ve aquí con el incremento del número de usuarios, ¿no? Es una progresión enorme, pero el tema es que este incremento
no ha necesariamente correspondido a un incremento del acceso a experiencias de aprendizaje digital bien diseñadas, ¿no? Muchos de estos MOOCs han sido, bueno, distribuidos más como recursos que como formas de aprendizaje, bueno, oportunidades de aprendizaje bien diseñadas en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, el tema es que eso ha incrementado muchísimo el uso, no el reuso, pero el uso de los recursos digitales. Claro, como esto lo había planteado antes, las grandes formas de, bueno, que han tenido esta educación digital de esta educación remota de emergencia ha sido básicamente una reproducción, bueno, por videoconferencia, de más o menos de técnicas, de modelos de enseñanza presenciales. Y entonces se ha pasado de una experiencia, digamos, en clase a una experiencia, bueno, virtual, pero no diseñada de modo a promover en este nuevo entorno una experiencia más enriquecida, ¿no? Pero el tema sigue el mismo, ¿no? Lo que es importante es de lograr pasar a transitar esta experiencia en clase, no para una reproducción en línea de esa misma experiencia, porque no es posible, pero de añadir valor, promoviendo la posibilidad de que la experiencia sea presencial, sea virtual, sea una experiencia completa, que puede ser híbrida, puede ser a distancia totalmente, o puede ser presencial enriquecida con la tecnología, ¿no? ¿Por qué uso este tema híbrido? Para distinguirlo un poco del blended, porque como lo habíamos visto, bueno, esta es una idea de cómo ya os había planteado, ¿no? Entonces, el uso básicamente de plataformas de videoconferencia para reproducir un modelo muy tradicional, muy convencional, que reproduce miméticamente estas experiencias presenciales. Pero, como os planteaba, la diferencia es que lo habíamos visto ahora, que además de lo que conocíamos como experiencia típicamente presencial, de aprendizaje presencial típicamente, o típicamente a distancia, o mixta en el sentido de que tenía una componente prevista para distancia y una componente prevista para presencial, lo que la experiencia de la pandemia nos ha enseñado es que hay también un otro tipo de experiencia híbrida, que es una experiencia en que simultáneamente partes, miembros de una comunidad de aprendizaje pueden estar en modo presencial, pueden estar de modo a distancia, pueden compartir entre sí componentes de esta experiencia de una forma que no es entonces solo presencial, solo a distancia, o mismo de una reglada de una forma típicamente blended, ¿no? Puede ser necesito más disruptivo y más no reglado. Porque este es el nuevo reto para que tampoco la educación a distancia estaba preparada, la educación a distancia más tradicional. Es que en el mismo espacio, el mismo hogar, y los hogares no estaban preparados para eso, toda la familia, todo el entorno familiar estaba compartiendo la misma infraestructura para acceder a experiencias de aprendizaje a distancia, pero en una forma casi competitiva, ¿no? Porque no había posibilidad por tema de la infraestructura, de la conectividad, bueno, del acceso a la tecnología. Era muy difícil de que todos podrían tener las condiciones ideales para seguir su aprendizaje a distancia. Entonces, este nuevo reto es también de cómo podemos arreglar
una experiencia, cómo podemos diseñar una experiencia en que los distintos miembros de una comunidad, sea en nuestro espacio familiar, sea en el entorno mismo de la comunidad, tienen condiciones distintas de participación en esta experiencia. Bueno, pero el tema ya se planteaba desde el inicio de la crisis, que esta respuesta a la crisis ha acelerado básicamente la diseminación del aprendizaje online y el aprendizaje digital en ese sentido más amplio, ¿no? Y entonces ha acelerado el movimiento de transformación digital de las instituciones universitarias. Pero lo que es también, y eso se habla poco, lo que se ha también planteado es de bueno, no solo de la aceleración, pero de la evidencia para las instituciones de la necesidad de desarrollar no solo una semipresencialidad, pero una oferta híbrida, en el sentido de que todas las instituciones educativas, todas las universidades han entendido la necesidad de tener una oferta educativa que sea no solo tradicional, pero también a distancia. Y ese es nuevo. Lo ha pasado incluso en distintos países y ya se ve, por ejemplo, lo ha pasado en Portugal, que muchas de las universidades han en el último año desarrollado versiones de sus titulaciones, versiones totalmente a distancia de sus titulaciones ya conocidas, ya establecidas, ya incluso evaluadas por la agencia de calidad, y entonces han desdoblado, digamos, su oferta educativa en un modo presencial, en un modo a distancia también. Y entonces esa es una novedad en ese sentido de que no es solo la transformación digital de la institución o la transformación digital de las universidades en el sentido de las tornarse semipresenciales, digamos, es también el desarrollo de una oferta educativa a distancia por la mayoría de las universidades. Entonces, este nuevo normal que se está formando tiene esa característica, ¿no?, de múltiples variaciones y modalidades de educación digital, con enfoque que puede ser singular en cada una, o mixto, o en ese sentido más complejo, desreglado del híbrido que vos planteaba. Esta importancia de la transformación digital no solo del modelo organizativo, pero también de la cultura de las universidades, con conceptos como de universidades agregadas, universidades en red, de My University, entonces universidad diseñada a la medida del estudiante, y asociaciones en lo público-privado, peer university, todo ese tipo de conceptos que están emergiendo. Y también el cambio, los modelos de operación misma, ¿no? Los planteaba las titulaciones, digamos, desdobladas, pero también las titulaciones internacionales, patchwork degrees, bueno, todo un conjunto, las nanotitulaciones, todo ese tipo de aspectos. Pero ¿cómo se debe proceder, organizar este proceso de transformación digital y qué aprendemos con esta crisis también? Yo creo que se ha tornado muy más claro, quizás más claro que antes, la importancia de estos conceptos que os planteo aquí. Por un lado, la necesidad de la conexión muy estrecha entre la investigación educativa, la innovación de las prácticas educativas. Entonces, esta transición de la investigación, de los resultados de la investigación hacia entonces esa transferencia hacia la innovación, en concreto, la innovación de las prácticas educativas de la institución. Entonces, esa circularidad es fundamental, pero para que esa circularidad pueda ser exitosa, es importante que esté interconectada con la política y la estrategia institucional, ¿no? Y también, claro, con la cultura de participación de los profesores, de los docentes, pero es muy importante tornar más estrecha la conexión entre investigación, innovación y política. Política y estrategia, ¿no?, en ese sentido. Por otro lado,
yo creo que también ha sido muy importante esta otra interconexión de conceptos que planteo en la parte derecha del diapositivo, que es la interconexión entre apertura, personalización, escalabilidad, inclusión y flexibilidad. La necesidad de flexibilidad del aprendizaje implica la apertura. Esa apertura debe ser vista en torno a la promoción de la personalización, pero la promoción de la personalización en escala. Tiene que ser también escalable, ¿no? Pero esta conjugación, al final lo que vaya a implementar es la inclusión en el proceso educativo también. Esta interconexión entre apertura, inclusión, flexibilidad, personalización y escalabilidad, yo creo que ha sido muy importante en esta crisis, como lo habíamos visto, ¿no? en esta crisis, ¿no? No podemos solo tener una parte y no la totalidad. Tiene que ser una conexión más estrecha entre estas esos distintos conceptos, ¿no? Lo podemos ver más en detalle en las fases de cuestiones, ¿no? Y por eso, aquí los planteaba, y eso ya se ha visto, por ejemplo, en la nueva edición del Informe Horizon. ¿Se acuerdan que al inicio los planteaba las conclusiones del Informe Horizon de 2019? Pues este es el más reciente, la edición más reciente. Y miren que aquí el análisis de cada tecnología, lo vemos aquí en esta diapositiva, ya es hecha, tiene en consideración un conjunto de criterios que no son solo las tendencias, es básicamente el impacto que esas tecnologías pueden tener en su aplicación en la institución, su implementación en la institución. Criterios como el coste. Como lo hemos visto en la crisis, es muy importante cuando hablamos de la transformación digital a una escala global, tener este tema, la importancia del coste y de los recursos que cada institución tiene, la receptividad de los docentes, ¿no? El faculty receptiveness, esa capacidad de acogida que los docentes tienen de cada tecnología en particular, los riesgos que están involucrados, pero también el impacto real en la mejoría del aprendizaje y también la contribución que pueden dar para la equidad y la inclusión. Es muy interesante este cambio conceptual en el informe mismo, esta importancia que hoy tiene estos criterios que básicamente yo creo que comprueban un poquito lo que se estaba planteando en la pantalla anterior. Perdón, en la diapositiva anterior. Pero, ¿qué estamos mirando en el futuro de la transformación digital? Yo creo que es eso, ¿no? El futuro es de promover la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda vivir, trabajar y estudiar desde donde esté, puede ser en el hogar, en el coche, y aprender con calidad. Y en ese sentido, entonces, yo creo que es por ahí que la tecnología y en particular la convergencia tecnológica debe seguir. Y si tomáramos esto como objetivo, yo creo que se torna muy clara entonces la importancia o la reevaluación de la importancia de las universidades a distancia como universidades específicas en este contexto. Pero para que esto, entonces, en mi tesis, digamos, las tesis que comparto con vosotros en esta reflexión, yo creo que es importante también agrupar estos conceptos. El aporte que la tecnología puede dar al aprendizaje tiene que ser basado en esta ecuación, ¿no? Las tecnologías digitales tienen que ser colegar con la pedagogía, con una abordaje pedagógica específica, pero también con valores, ¿no? Con una ética
del uso, no solo una ética del uso de la tecnología, pero una ética del diseño pedagógico y una ética del aprendizaje. Eso yo creo que es muy importante. La pedagogía y la ética son vitales, como aquí vos planteaba, ¿no? La transformación digital yo creo que depende mucho del éxito de esta pedagogía, perdón, pero se debe tener en cuenta también que mucho ha cambiado en la forma como el conocimiento es producido y distribuido, y que mucho del aprendizaje hoy se hace también fuera de las instituciones. Entonces, también esta convergencia que es necesario entre el aprendizaje formal, el no formal y el informal es muy importante. Pero no solo entre instituciones de educación formal y no formal, como los museos, como os planteaba al inicio, pero tener idea que hoy, de un punto de vista, la sociedad tiene una desconfianza muy grande en respecto a las instituciones. Y por eso mismo lo notamos que nuestros estudiantes, muchos de ellos prefieren aprender en grupos, con otros pares, mismo están frecuentando, digamos, una titulación en nuestras instituciones. Cada vez más, se nota cada vez más que en el proceso educativo, el profesor en su proceso de enseñanza tiene que no solo ser un facilitador, eso ya lo sabíamos, pero tiene que ser un gestor en el sentido de que tiene que convivir con otros tipos de instancias de soporte al estudiante que no son de la institución, que pueden ser grupos de otros estudiantes, pueden ser otro tipo de accesos a información a que los estudiantes acujan, ¿no? En ese sentido, entonces, el surgimiento, la emergencia de una cultura participativa en que hay un cambio del poder y del control es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Y por eso mismo es importante que el desarrollo de nuevas pedagogías más participativas. Y eso se puede ver un poquito en esta propuesta, ¿no? No es solo centrar el proceso de aprendizaje en los alumnos o los estudiantes, es ampliar su participación en el proceso. Claro que esto tiene problemas y lo podemos debatir después, pero yo creo que es importante de promocionar esta participación tanto en el codiseño del aprendizaje, pero también en su evaluación, en el proceso de aprendizaje misma, pero también en la corresponsabilización del estudiante por su proceso de aprendizaje. La corresponsabilización es fundamental en este sentido. No es solo le dar el poder por sí mismo, es responsabilizarlo en el proceso, pero apoyarlo en lo mismo, ¿no? También, claro, la evaluación de los modelos de evaluación y certificación. Yo creo que aquí mucho se está haciendo en la UNED en torno a todos estos aspectos de la evaluación basada en contextos auténticos, los microcertificaciones, los open badges, todo eso, ¿no? El incremento de la flexibilidad con un enfoque mayor en la comunicación asíncrona, porque ese es lo que lo distingue el aprendizaje a distancia de otro tipo de tipos de aprendizaje. Y también la transformación del ecosistema de enseñanza-aprendizaje en ese sentido de la abertura y de la introducción ética, ¿no? de la analítica y de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, deberemos plantear antes de más cómo la experiencia, que es una experiencia humana siempre, de aprendizaje digital con las tecnologías inteligentes que están emergiendo, cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son los límites, qué retos y qué riesgos, ¿no? Lo podemos debatir un poquito más en las cuestiones, en el debate, ¿no? Posterior, pero yo creo que este es un tema que hoy es el tema principal, ¿no? ¿Cuáles son los límites, pero también cuáles son las potencialidades de esta experiencia, digamos, casi sobrehumana de aprendizaje, pero que es siempre humana en su esencia, ¿no?
Pero, ok, ¿cuál es el lugar de las universidades a distancia? Estas son las más antiguas en Europa. Aquí básicamente se puede ver, solo mirando a estas, cómo son distintas sus dimensiones, sus culturas, su historia, son distintas en sí, pero comparten un concepto, y que es un concepto, y hay muchas más, ¿no? Estos son solo las más antiguas. Y entonces, ¿qué validez, digamos, tiene el concepto hoy? En realidad, si todas las universidades se están también transformando en universidades a distancia, porque lo están desarrollando esta oferta educativa, ¿cuál es el lugar de las instituciones singulares, de las instituciones dedicadas, digamos, a esta metodología? Mi propuesta es que no están obsoletas y tienen un papel importante para desempeñar, pero eso implica que se reinventen para que puedan seguir con ese papel. Yo creo que para eso es importante de repensarlas, pero también de redescubrir cuál es su esencia también. Yo creo que la esencia es la reconexión social y la cohesión cultural que permiten de las identidades, digamos, de las comunidades humanas, ¿no? Y en ese sentido son distintas de las demás. No porque son mejores o peores, pero que tienen una misión específica. Pero para eso es importante también que esa singularidad sea muy clara. Las universidades a distancia tienen que entonces tornar más clara, invertir más en su compromiso con la investigación y la innovación avanzada en la tecnología educativa. Y, claro, ampliar bueno, enfocar cada vez más en esa misión social que tienen, ¿no? Otro aspecto importante es de la capacidad de adaptación que históricamente las universidades a distancia han demostrado, ¿no? Porque su diseño es modular y debe ser más escalable. Y porque es más escalable y porque es más modular, debe ser también más adaptable, ¿no? Pero esa adaptabilidad tiene que apoyar en un diseño verdaderamente innovador. Y yo creo que aquí hay un tema, es que en torno a su historia, las universidades de distancia se han tornado más convencionales. Han perdido mucha de la innovación de su diseño institucional original. Y ese es un aspecto que tiene que se recuperar. Tiene aspectos, bueno, elementos que son claves, ¿no? Claves y que siguen, ¿no? La fuerte dimensión social y que se tiene que ser reforzada con esta cultura de participación y colaboración en la construcción del conocimiento. Esta importancia del diálogo y de la interacción siempre en la teoría, los modelos teóricos de la educación a distancia, el diálogo, la interacción, la comunicación han sido cruciales. Es importante de no perder eso y de recuperarlo con la tecnología actual, ¿no? También ese aspecto del elemento de permitir una amplitud mayor y diversidad de vivencias, de reflexiones, y entonces de construcción de percursos más ricos, más significativos de aprendizaje, el tema de la apertura y transparencia que tiene que ser reforzado, la combinación del aprendizaje formal, no formal e informal, y la participación y las ciudadanías activas y comprometidas, ¿no? Y eso está en la matriz de las universidades a distancia, pero aquí yo creo que es importante recuperando el mapa inicial de los conceptos aquí sí, de hacer la convergencia de las universidades a distancia con el tema mismo de las universidades abiertas. Es la abertura, es la componente de abertura añadida a la de distancia que pueden
su complementariedad, que pueden confirmar y, digamos, ampliar esa singularidad de nuestras universidades. Y es aquí, esta es una cita de Alan Tate, ¿no? Y miren cómo esto está muy, muy actual, ¿no? Es a través de la escala y de la flexibilidad que las universidades abiertas pueden, en términos de política social, proporcionar una válvula de presión para liberar la frustración por la oportunidad educativa. Pueden ofrecer oportunidades a gran escala para el desarrollo profesional, que pueden mejorar la calidad y el crecimiento económico. Y claro, y pueden apoyar el desarrollo de una ciudadanía educada y nutrir la autorrealización de la democracia. Claro que estos se pueden ver de una forma más actual, de una forma que yo plantearía de este modo. La misión principal de nuestras universidades es educar para la transformación individual y el cambio social. Y esa misión es la que les da sustancia y relevancia. Esa misión de universitaria abierta en ese sentido. Y entonces la singularidad del legado de estas universidades que se conecta también a la innovación educativa, pero la introducción de la tecnología tiene como objetivo no solo aumentar la eficiencia, digamos, del proceso, pero de hacer el proceso accesible y execuible para todos, además, claro, de flexible y adaptable a todos los contextos individuales. En ese sentido, la investigación y la innovación educativas está en el centro de estas universidades a distancia, ¿no? Pero yo creo que hoy todo eso tiene que se tomar en un marco más amplio de la ciencia abierta y de la integración de las universidades mismo no solo las ciudades inteligentes, pero de las sociedades inteligentes, ¿no? En ese sentido, yo creo que, para terminar, que la misión, los valores, la tradición de las universidades las preparan bien para abordar este tema mismo, que es el tema del momento, que son las desigualdades sociales que surgen de la transformación digital global. Esto es crucial y crítico y marca un territorio para las universidades a distancia, ¿no? Pero para tal, ellas deben adoptar un enfoque, esta es mi propuesta, un enfoque pedagógico todavía más solidario y personalizado, y reconstruir su identidad en torno a las nociones y del refuerzo de las nociones de apertura, escalabilidad, innovación y agencia social. Pero, como os planteé ahí, una perspectiva por su esencia disruptiva y diferenciadora, ¿no?, de las demás. En ese sentido, claro que también yo creo que los entornos de aprendizaje que si ya son colaborativos deben ser más abiertos y también en ese sentido construidos como parte de un ecosistema digital sostenible de conocimiento. Bueno, estas son algunas ideas para cómo se pueden evolucionar desde la promoción de la internacionalización y del networking. Yo creo que es importante de incrementar la cooperación entre las universidades de distancia, entre sí mismas, ¿no? Compartir recursos, hacer iniciativas en colaboración más de lo que han hecho hasta el momento. Este tema del unbundling de los servicios y de la oferta universitaria. También yo daría importancia a otros temas que ha planteado, a la transferencia de conocimiento a la sociedad. Esa es una misión muy típica de las universidades a distancia, pero en particular en contextos como el actual. Y también otros aspectos que ha referido antes. Pero para terminar, y tomando una idea que el rector Ricardo Mayoral lo ha planteado antes, si la crisis nos ha demostrado una cosa también, es la importancia de la colaboración en la investigación internacional, ¿no? No tendríamos vacunas si no tuviésemos un enorme esfuerzo colectivo global de colaboración, de innovación compartida y de investigación abierta, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos,
y también un gran divertimento público y privado en esa investigación. Es importante de tomar en consideración que para el desarrollo de la educación, esta transformación digital de la educación, es también importante un divertimento igual o similar, ¿no? No se puede exigir de la educación lo mismo que la medicina y no le dar recursos. Este es un aspecto que yo creo que es fundamental y que desafortunadamente en las análisis que habíamos visto, visto en el año anterior, muchas veces se han criticado las instituciones educativas por no tener la capacidad de respuesta, que otros tampoco la tuvieron, pero el hecho es que es necesario más invertimento en la investigación y es necesaria más investigación y fundamentalmente transferencia de la investigación hacia la innovación. Bueno, y con esto me quedo por aquí y espero que podamos debatir un poquito a seguir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena por tu intervención. Creo que has conseguido montar el puzzle que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, todo esto nos ha desbaratado muchas cosas, pero detrás de todo ese desbarajuste había un puzzle y creo que nos has situado. Nos has marcado primero, evidentemente, ¿no? Es decir, nuestras instituciones tienen todo el sentido. Me ha gustado mucho una frase que has dicho y de la cual estuvimos polemizando hace tiempo y vengo a tus posturas, que las universidades presenciales estaban preparadas para la educación digital, pero no para la educación a distancia, porque evidentemente son cosas distintas, ¿no? Aportamos cosas distintas, algunas difíciles de asimilar, ¿no? Porque el gran reto de lo asíncrono y de la flexibilidad es cómo encajarlo en tu vida, ¿no? Porque el estudiante presencial sabe que tiene X horas a la semana donde está haciendo algo, ¿no? El estudiante a distancia lo puede poner en cualquier lugar y cuando se puede poner en cualquier momento a veces no se pone, ¿no? Pero, y fantástico toda la conclusión, ¿no? Es decir, un poco cuál es el programa, la importancia que has dado a la investigación en innovación educativa, que solamente eso combinado con unas políticas institucionales pueden realmente llevar a la práctica cotidiana las ventajas de esa innovación, ¿no? Es decir, creo que has abierto muchos terrenos, no tenemos demasiado tiempo, pero sí que me gustaría abrir la palabra, dar la palabra a cualquier persona interesada en plantearte alguna cuestión. Mientras que alguien se anima, a mí ha habido muchas cosas que me he ido dando cuenta, ¿no? Es decir, cuando hablabas de cómo en este contexto las instituciones nunca pueden tener el control de todo, ¿no? Pues estábamos viendo movimientos en la UNED. Nosotros en un curso reciente que hemos dado para tutores había una conferencia que se dio, ¿dónde están nuestros estudiantes? ¿No? Porque los estudiantes ya no están en las tutorías, pero sí que están trabajando juntos en redes sociales, construyendo conocimiento, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos además una gran ventaja, ¿no? Nuestros estudiantes, muchos de ellos tienen una experiencia y un fondo profesional a veces diferente al ámbito en el que están estudiando y desde luego tenemos mucho que aportar, ¿no? Con lo cual me parece muy positiva esa idea que has dado, ¿no? De incorporar a nuestros estudiantes incluso a la generación de contenidos o de ideas, ¿no? Sí, bueno, sí, Miguel. Yo creo que aquí una oportunidad, pero también un reto, digamos, o una amenaza, ¿no? Es que en realidad tenemos que ver que esa pierde del control por parte del profesor o del tutor, esa pérdida de control tiene también como revés el hecho de que tú tampoco puedes controlar el tipo de información a que tienen acceso. Y entonces es importante de reforzar de la parte de la universidad los mecanismos también de formación de los estudiantes, no solo para estudiar en un contexto digital, pero básicamente para gestionar la información, saber filtrar la información, saber elegir las fuentes de información,
saber evaluar la información. Es un aspecto importante. Un otro aspecto también tiene a ver con cómo vas, es porque en realidad en el marco del proceso reglado de aprendizaje formal que tienes con tus estudiantes, ellos están haciendo aprendizajes que tú no ves, que tú no controlas, pero que tienes que validar. Y muchas veces hay un conflicto, ¿no? Lo estamos notando por aquí, ¿no? Cómo se pueden, y las instituciones tienen también que repensar sus procesos en ese sentido, cómo ellas pueden apoyar a los estudiantes a validar, o ellas mismas también, ¿no? A validar el tipo de conocimiento que ellos están generando fuera de la universidad. Esa relación entre la universidad, el dentro y el fuera de la universidad, es una cosa nueva para nosotros, pero es una consecuencia de la apertura misma del proceso de aprendizaje. Por eso os planteaba al inicio que es mejor de tomar como marco un proceso de aprendizaje abierto, porque ahí ya tenemos incluso modelos teóricos para gestionar un proceso de esos, ¿no? Hoy es casi, yo diría casi lírico, ¿no? Pensar que en nuestros procesos de aprendizaje los estudiantes no están recogiendo a otro tipo de fuentes de información y otro tipo de experiencias de aprendizaje. Y por eso mismo, yo creo que no podemos pensar todavía, no podemos ya seguir pensando en un marco de aprendizaje muy cerrada, no, porque eso ya no funciona. Cerramos porque vamos mal. Muchas gracias, Antonio. Jesús, creo que tenía una pregunta. Muchas gracias, Antonio. Me uno a la felicitación de Miguel y quería preguntarte una pregunta un poco más complicada de responder, creo. Hay una cuestión que yo he vivido por eso, porque en casa mi pareja es profesora también, ¿vale? Pero de la presencial, como decimos aquí. Y es cuando tuvieron que pasar al modelo online, y sigue siendo así, han seguido replicando el modelo que tenían en su universidad, pero a través de la red. Tal es el caso que la máxima anécdota que tengo de esto es que en una clase ella tenía la imagen de las caras de todos sus alumnos y vio que no había acción ni reacción y por fin preguntó, ¿hay alguien ahí? Y ya no quedaba nadie, ¿vale? Pero le estaba ella, bueno, pues explicando la clase, ¿no? Un poco absurdo. Y sin embargo, los estudiantes que entran en nuestra universidad, no sé si porque ya la palabra distancia les condiciona, vengan de donde vengan, ¿no? Aparte de que aquí tenemos un plan de acogida que hemos reforzado especialmente en este vicerrectorado para ayudarles, pero entienden que es distinta la educación, que es distinto el proceso, entienden que el aprendizaje reside en ellos, que se trata de ayudarles a organizar su aprendizaje, de darle materiales. Por supuesto, también puede haber clases, pero con el gusto este que hoy en día estamos, ¿no? Los vídeos de los 5 minutos como máximo, ¿no? Pero no es tanto el que haya diferentes fuentes de información como el aceptar el modelo. Esta es la pregunta, ¿no? Que yo creo que el alumno de la presencial también cuando se ha ido online, porque bueno, pues mi mujer lo intentó, claro, teniéndome al lado, y no la dejaron, no querían. Es decir, el alumno ya va con su concepción, su mindset, ¿vale? Y le cuesta mucho el plantear las cosas de una forma distinta. Está acostumbrado a eso y querría oír tu opinión sobre ello. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias a ti, Jesús. No, es verdad, ¿no? Incluso lo habíamos tenido a unos años atrás cuando empezamos a investigar sobre el tema del peer assessment, por ejemplo, ¿no? Que los que tenían más desconfianza de los resultados del peer assessment eran los estudiantes mismos, ¿no? Pero eso después ha cambiado, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que has planteado es muy, muy verdadero y yo creo que ha sido una experiencia muy generalizada en distintos países, ¿no? Por un lado, y yo creo que es importante de lo notar, las instituciones, las universidades en este caso, los docentes en particular de la presencial, digamos, a pesar de que muchos han tenido mucha formación
sobre sobre cómo usar tecnología digital, no tenían ninguna preparación para educación a distancia. Y no tenían preparación para educación a distancia también de un punto de vista tecnológico, porque la casi totalidad de la formación era una formación en clase, no era inmersiva. Entonces, nunca habían estado, nunca habían tenido la experiencia de aprender en un entorno digital. Y entonces, ¿cómo podrían también ser profesores en un entorno digital si nunca habían aprendido antes? No conocían, no tenían ni idea del impacto de la comunicación, de los tiempos, de la gestión de los tiempos, todo eso, no tenían ni idea. La gestión del silencio, no lo sabían, lo que es un lurker, nada de eso lo sabían. Y por eso yo creo que a pesar de todo, mucho han hecho. Las cosas no han sido tan desastrosas como podrían haber sido, ¿no? Por la gran... por la gran calidad de muchos de los docentes que tenemos, ¿no? En general. Pero también lo pasa con los estudiantes. Los estudiantes no estaban, la mayoría, los estudiantes de la presencial, no habían nunca sido preparados para aprender en un contexto a distancia y en un contexto totalmente digital. Por eso yo creo que es muy importante reforzar la formación, la capacitación de los estudiantes para el aprendizaje en un contexto, en una metodología a distancia, en un contexto digital o un contexto en línea, en este caso. Es fundamental también, como te comentaba, como comentaba antes, el refuerzo de la literacia digital, entonces de la capacidad de las competencias digitales, de un punto de vista más de ciudadanía digital. Pero es también importante, como tú notabas, de pensar que, bueno, no de pensar que los estudiantes son muy interesados en la innovación. Muchas veces no lo pasa, como bien dices, ¿no? Ya están muy formatados, no quieren sorpresas, tienen muchas veces incluso retos sociales, familiares, quieren tener una buena clasificación al final y seguir con su titulación, no quieren sorpresas. Y esa es también una dificultad que muchas veces tenemos en la gestión de la innovación, ¿no? Es porque no podemos hacer la gestión, no podemos innovar contra los estudiantes, ellos tienen que ser participantes en esa innovación, pero también tenemos que despertarlos para el interés y el vantaje de la innovación. Porque si no, no va a cambiar nada. Ese ejemplo que planteabas de tu mujer es muy interesante porque lo ha pasado con mucha gente, ¿no? Pero también lo ha pasado el contrario. Y solo para terminar, porque ya no tenemos mucho tiempo, es que la mayoría de nuestros compañeros, de nuestros colegas de otras universidades, ya casi no tenían nadie en la clase. En las clases presenciales los estudiantes ya no lo acudían. Estudiaban por otras formas, ¿no? Iban a los exámenes y ya está. Pero, en este contexto, muchos de colegas nuestros nos han dicho, bueno, nunca había tenido tantos estudiantes como en esta experiencia. También lo ha pasado al contrario, ¿no? Porque ha sido una experiencia nueva para todos y también porque los estudiantes han encontrado, en muchos casos, el interés, reactivado el interés en ese aprendizaje, porque necesitaban de ella, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver eso en esta forma más compleja y tomando digamos, como punto que es necesario capacitar para aprender, es necesario capacitar para estudiar en un marco, en un contexto como este, y básicamente deben ser capacitados para usar una metodología. Porque ese es el tema también. Es no solo el entorno que es distinto, es porque deberemos usar una metodología para que el aprendizaje pueda ser efectivo y es para capacitar para usar esa metodología que debe ser nuestro enfoque, yo creo.
No, no estoy viendo. Perdón, simplemente te estaba agradeciendo una vez más toda tu participación en esta sesión. Decía que íbamos un poquillo justos de tiempo, seguiríamos charlando contigo y lo seguiríamos haciendo en cuanto haya oportunidad para ello. Decía que ya tenemos con nosotros a los siguientes ponentes. Vamos a dar 5 minutos para hacer el cambio y darles el rol de moderadores y poder comenzar enseguida con la siguiente sesión. Gracias, Antonio, y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Antonio.